tardes, ¿me escuchan? Sí, Súper sí, bueno. doctor. Doctor, Eso. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar. Sé que ya estamos un poco cansados. Vamos a hacer lo más breves posibles y concisos, ¿sale? Yo les voy a hablar sobre retinopatía hipertensiva. Ok, un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. En cuestión a definición, pues básicamente es un daño microvascular en la retina y la coroides que puede ser causado por una hipertensión sistémica que, bueno, esta ya sería más manifestada crónicamente o de una manera muy abrupta aguda que va a ocasionar distintos signos y clásicos que vamos a ver más adelante durante la diapositiva, ¿sale? Un poquito de historia, pues básicamente de los nombres más importantes, Marcus Gunn, quien fue el primero en describir los hallazgos degenerativos vasculares, estos asociados igual a la hipertensión, que posteriormente en 1939 otros personajes como Kate, Bar Wagener y Barker, que hablaremos también después de su clasificación, fueron importantes para el valor pronóstico básicamente de estos. Después, igual en la década de 1930-40, se describieron los signos de Salus y Elsing, que también lo vamos a ver más adelante, que son importantes en la exploración clínica. Bien, en cuestión de epidemiología, pues aquí tiene una prevalencia bastante variable. Se estimaba que desde un 6,6 a 17% dependiendo del origen étnico. Y por ejemplo, pues estudios muestran que mayormente en poblaciones chinas, en comparación con las caucásicas, básicamente en esto, me afecta más comúnmente en los hombres. Y bueno, se estimaba que para el 2025, pues 1,56 mil millones de personas serían diagnosticadas con hipertensión. Esto equivale al 19% de la población, que pues es bastante. Yo creo que todos en nuestras diferentes sedes vemos en las historias clínicas que la mayoría de los pacientes son hipertensos. Las manifestaciones clínicas oculares, más que nada, se dividen en tres: en la retinopatía hipertensiva, la coroidopatía hipertensiva y la neuropatía óptica hipertensiva. Vamos a ver también cada una de estas, sus hallazgos, sobre todo la evolución y lo que más vaya caracterizando a cada una de estas. Los factores más que nada importantes, pues bueno, se dividen desde los predisponentes personales, como la edad, herencia, tabaquismo, trastornos metabólicos y factores que van a asociarse a su severidad y cronicidad pues, de la hipertensión, ¿no? A mayor tiempo de evolución y menor control de la tensión arterial precisamente, pues va a ser mayor la probabilidad del daño vascular en estos pacientes. Además, las condiciones pues asociadas como arteriosclerosis, patologías ya carotídeas, pues van a agravar, ¿no? este flujo, ¿no? Y bueno, conocer también estos pacientes que son asociados a los diabéticos y problemas renales también, ¿no? Bueno, pues el principal factor, obviamente, la hipertensión arterial. Debemos entenderla como un factor sistémico muy amplio y bueno, que además va a estar implicado en oclusiones vasculares, macroaneurismas, como las patologías que hemos estado viendo estos días, incluso pues, factores degenerativos, ¿no? Como la degeneración macular asociada a la edad y enfermedades también que nos eleven la presión, ¿no? Cualquier tipo de glaucoma. Por eso, pues su control es esencial para nuestra práctica y entendiendo un poquito también de la fisiopatología, lo dividí como en seis partes importantes, desde la disfunción de la autorregulación vascular, la vasodilatación, que va a haber aquí una respuesta compensatoria que va a llevar el estrés de los vasos, de las paredes vasculares. Aquí es donde se pierde la anatomía vascular y va a haber un daño sostenido que provoca por la disrupción de las uniones entre células endoteliales. ¿Esto qué pasa? Pues aumenta la permeabilidad vascular y facilita pues, la extravasación pues, de fluidos que marcan ya como un inicio de un daño visible. Bueno.
¿Qué encontraríamos después? Un aumento en la permeabilidad de las macromoléculas. ¿Qué sucede con todo este líquido que se está extravasando? Pues va a haber un edema, va a haber exudados, que lo vamos a ver en casos ya un poco más avanzados. Con el tiempo, pues provoca algo de isquemia y bueno, por la misma oclusión de las arteriolas terminales, pues ¿en qué va a terminar? En una neuropatía, neuroretinopatía, en la que pues no solo se va a afectar esta zona, sino incluso la cabeza del nervio óptico. Ya en estas etapas avanzadas, como vamos a ver más adelante, va a haber un edema papilar y bueno, alteraciones malignas. Se describían también cuatro fases principales. Yo lo que quiero que se quede más que nada es esto, tanto la base vasoconstrictiva, esclerótica, exudativa y de hipertensión maligna. Creo que lo más importante es cada uno de los signos que vamos a ver en cada una de estas. Y bueno, traté de ponerlo un poquito más adelante en imágenes y que sea más clínico, ¿no? Pues va a haber este tipo de sangrados en llama, manchas algodonosas, los exudados duros, edema papilar en casos ya más avanzados y por ende la pérdida visual. Los cambios vasculares, estos son los que tenemos que quedarnos muy grabados cuando son tanto en hilo de plata ni en hilo de cobre, que vamos a ver la diferencia enseguida. Los estrechamientos arteriales, que son el primer signo. La relación vena-arteria 2-3 va a estar alterada. Cruces con sus signos también que vamos a mencionar más adelante. Y los exudados y sangrados. Bueno, aquí básicamente explicar un poquito sobre el estrechamiento arteriolar. En la primera imagen vemos un poquito de estrechamiento, pues es más que nada como muy generalizado, ¿no? Aquí es un signo temprano de pacientes ya hipertensos, las arteriolas se ven un poquito más delgadas y por la misma vasoconstricción, ¿no? Y acá más que nada vemos un cruce arteriovenoso y pues la arteria cruza ya la vena y la deforma de alguna manera que se conoce básicamente como el signo de Marcus-Ghon, que lo vamos a ver aquí más adelante. Aquí ya lo tenemos muy claro, ¿no? Este signo, pues es una anomalía que, para que entendamos, es en el cruce arteriovenoso, donde en el fondo del ojo, pues aquí va a haber una como compresión de la vena subyacente, entonces va a producir esta deformidad visible, ¿no? Este signo es muy característico que hay que tenerlo muy grabado, ¿no? También se dividía como en diferentes grados, sobre todo en el primero una leve compresión sin una pérdida de flujo, no hay mayor cambio, a pesar de ver ya un poquito de esa deformidad. En el segundo ya podemos ver una interrupción parcial de la columna sanguínea. Esta se ve antes y después del cruce. Aquí justo antes y después del cruce, sobre todo. En la tercera, pues ya va a haber estos exudados y sangrados por ser un grado 3 más avanzado, ya hay una afectación de la vasculatura general. Y grado 4 pues bueno, como les comento, ya hay una compresión severa y en estos incluso hay pues, edema papilar, ¿no? Signo de Salus, bueno, este signo también es típico de la retinopatía hipertensiva. A mí me parece como un poquito más difícil de diferenciar que el signo de Marcus-Ghon, pero con esta ilustración creo que es un poquito más claro. Este se produce cuando pues, la arteria está, digamos, endurecida y se comprime la vena en el cruce y ya su trayectoria es pues, normal, pero en signo de Z, ¿no? Y ya este signo, pues básicamente es para valorar un daño vascular crónico hipertensivo ya sobre todo de pacientes de larga evolución, se mencionaba. Me gustó mucho estas imágenes, yo creo que para tenerlas un poquito más claras sobre vasos en hilo de cobre, vasos en hilo de plata. Se fijan, los de hilo de cobre todavía tienen cierta vasculatura y no se pierde toda la anatomía.
por diferencia sobre todo en los vasos de hilo de plata que ya no hay una coloración marcada. El signo de Marcus Gone, que lo acabamos de ver, signo de Salus en Z, y para también diferenciar lo que es un vaso fantasma. ¿Sale? Bueno, ya en una aterosclerosis y daño vascular, esto es un papel pues ya más central en la fisiopatología de una condición crónica. Aquí las arteriolas pierden su flexibilidad, digamos que se engrosan y provocan pues estos brillos en el fondo del ojo como le llamamos en hilo de plata o de cobre, ¿no? Bueno, hablando un poquito sobre las etapas de progresión, sobre todo siendo ya un engrosamiento leve, una hialinización progresiva, una fibrosis arteriolar y compromisos arteriovenosos. Estos pues, se van a manifestar también sobre todo a medida que el daño va avanzando. Las arterias pierden su transparencia, va a haber cruces arteriovenosos que van a ocasionar sobre todo este, complicaciones como una exudación oclusiva. ¿Sale? Em, Aquí, en estos casos, pues bueno, nos ayudaría mucho una fluorangiografía y otros estudios, ¿no? Para valorar un poquito más preciso de lo que vemos nosotros clínicamente en la exploración de fondo de ojo. El signo de Wist, es visible, eh, bueno, no sé si alguien que me quiera decir qué apariencia le tienen con este fondo de ojo, qué es lo que pueden pensar así a simple vista. No necesito nada específico. O sea, ¿le llama la atención algo, la forma, como la tortuosidad, ¿no? Como cuando vemos signos de tortuosidad, básicamente así se le llama el signo de Weiss. Esta alteración está basada sobre el daño ya también de una característica más crónica. Va a haber una dilatación venosa, cruces arteriovenosos, como vemos aquí. Su presencia pues ya es de una hipertensión ya severa y ya fases ya muy potenciales, ¿no? Aquí estos sangrados, solo para diferenciar también cómo sería en astilla y cómo sería en múltiples en mancha. ¿Sale? Una etapa de hipertensión maligna ya es una etapa avanzada, obviamente. Con lo que quiero que nos quedemos es que hay un hallazgo de estrella macular, como podemos observar en esta imagen. También podemos observar lesiones ya tipo algodonosas, como observamos aquí. Y bueno, también el edema papilar. Aquí vemos bastantes cruces, bastantes vasos en hilo de cobre, de plata no exactamente aquí, y un edema papilar ya bastante notorio, ¿no? Se mencionaban, sobre todo se mencionaban las clasificaciones que de pronto tienen bastante antigüedad, sobre todo esta que es de grado 1 a 4, nos dice sobre el daño vascular, va desde los aparentes vasos normales hasta un edema papilar en los casos más graves, como lo vimos en la clasificación. Esto va avanzando a medida que pase de grado, se asocia con mayor probabilidad de una enfermedad cardiovascular o un accidente cerebrovascular y mortalidad. Por esos pacientes tenemos que darles un buen seguimiento, no solo oftalmológico, sino sistémico, ¿no? Bueno, ya aquí estamos viendo, sobre todo aquí en esta imagen, la A sería pues una retinopatía hipertensiva leve. Vemos un cruzamiento aquí ligeramente arteriovenoso. Podríamos ver un signo de Marcus Gone sin ser muy, muy específico. Aquí un estrechamiento un poco más arteriolar, que está un poquito más focalizado. En esta imagen B podemos ver ya aumento
un poquito aquí del reflejo arteriolar en los vasos estos como de hilo de cobre, ¿sale? Si nos vamos un poquito a esta imagen, podemos ver también ya unos sangrados y finalmente pues aquí vemos manchas algodonosas, ¿no? Ya también sangrados como puntiformes que nos pueden decir de lesiones ya moderadas y aquí pues un edema papilar y ya un grado maligno avanzado, ¿no? Esta otra clasificación también se mencionaba en la literatura. Es de los que clasificaron, de Kate Wagner y Barker. Esto describen los cuatro grados, sobre todo. En la uno pues hay una estenosis leve. La supervivencia se mencionaba que de 5 hasta un 70-90%. La 2 es una esclerosis un poquito más marcada. Em, Estos pacientes, pues bueno, suelen tener más que nada la presión un poco más alta. Grado 3 pues ya hay signos más graves, hay las manchas algodonosas, los sangrados que les comentaba, em, y la hipertensión ya es mantenida y ya sintomática, como se menciona aquí. Grados 4 pues bueno, ya todo lo anterior, todo lo que ya mencionamos, compromisos ya de órganos diana, digamos, y la supervivencia pues disminuye de estado de 1 a un 5%, ¿no? Bueno, aquí en el grado uno vemos pues, un estrechamiento generalizado. Este, Vemos un aumento, bueno, aquí no hay ni sangrados, no vemos exudados, está un poco más claro. En el grado 2 pues ya vemos un estrechamiento arteriolar, aquí ya vemos signos un poquito más focalizados, enumerados, cruzamientos, hay dilataciones venosas, pero bueno, no hay un compromiso todavía muy avanzado. Ya en un grado 3 aquí observamos un pequeño ensanchamiento, podemos ver aquí, miren, en la 2 un cruce arteriovenoso. Aquí, bueno, puede ser también un cruce o un salto también arteriovenoso. Las arterias aquí, digamos, en hilo de cobre, no de plata porque no son totalmente brillosas. Em, Yéndonos un poquito al grado 4. Bueno, aquí también les puse esta imagen porque puede haber una estrella macular. Y aquí en el grado 4 pues ya también un poquito de ensanchamiento. Vemos cruces también arteriovenosos. Podemos observar aquí un salto pues, ligeramente también. Y pues las arterias, esta sobre todo ya es en hilo de plata. Como podemos ver la diferencia, esta sin. No sé si se ve mi cursor, ni les pregunté. Sí se ve. Sí se ve. Oh, ok, ok. Entonces, Quiero bueno, hacerle aquí yo la vemos pregunta. Eh, ¿Cómo saben que hay estrechez arteriolar? Pero quisiera que A ver, Diego Valenzuela, ¿cómo sabes que hay estrechez arteriolar? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo sabes que un paciente Estrechez. está presentando? Ay, Doc, no sé si me entiende, pero no escuché bien. O sea, si estamos hablando de estrechez arteriolar, ¿cómo sabes que la arteria se estrecha? Ah, ya. ¿Cómo sé que se estrecha? Pues sí, ¿cómo sabes? Mm, o ¿Cuál es sea, la pues se relación tendría que tener, arteria-vena normal? pues son dos, uno. No. ¿Alguien más que quiera aportar? por la disminución del calibre, Doc. ¿Cuál es la relación arteria-vena entre la vena y la arteria central de la retina? 2, 3. Ajá. Entonces, obviamente, pues si llegamos menos de este calibre, que está pues más adelgazado, se estrecha. Y bueno, de los demás también patrones que ya lo... Emanuel, sigue Manuel, por favor, ¿sí?
Ok. Bueno, y en la literatura se mencionaban, les comento, clasificaciones solo para conocerlas un poquito más. La clasificación de Sheye, que es interesante porque separa los cambios ya más agudos de la hipertensión de los cambios crónicos o estructurales en los vasos. Aquí, por un lado, nos habla de una retinopatía activa, con estos sangrados y exudados, y por otro lado, una esclerosis arteriolar que, según el grado de opacidad del vaso, nos va a ayudar a, pues, como entender la evolución y la duración de la enfermedad, hipertensiva. Pero bueno, que aunque tiene ya bastante antigüedad, se sigue, comentando en la literatura. Estos hallazgos me parecieron interesantes, eh, porque creo que pueden pasar de alguna manera desapercibidos, de pronto los podemos confundir, pero si ya tenemos un paciente con esta sospecha clínica, y sobre todo vemos estos datos, o signos clínicos, creo que podemos todavía confirmar un poquito más nuestro diagnóstico. En este caso, vemos unas manchas, estas manchas del chin, y de este lado las estrías, que son hallazgos ya característicos de una coroidopatía hipertensiva. Estos se presentan ya en pacientes pues, que tienen unas presiones mayores de 180 diastólica y 120 diastólica, sobre todo con daños ya a órganos diana. Entonces, pues tenerlos muy en claro para estos ciertos pacientes que vienen con una presión ya más abrupta, ¿no? No sé si alguien alguna vez los había localizado en algunos pacientes. Creo que de pronto pasan un poco desapercibidos. Y bueno, nada más por mencionar aquí de estas estrías de Series, pues estas son un poquito más lineales y se pueden ver hiperpigmentadas. Y bueno, siguen pues, las arteriolas coroideas, por eso la distribución de estas pueden a veces estar un poquito más pigmentadas o un poco menos, ¿sale? Sobre la neuropatía óptica hipertensiva, pues esto ya es cuando la presión arterial daña ya el nervio óptico totalmente, en contextos igual de una hipertensión ya de un estilo ya maligno, ¿no? Aquí en la izquierda vemos un disco óptico pues ligeramente pálido, con algunos exudados, vemos aquí la estrella macular y puede ser una fase un poquito más moderada. Y en la derecha, pues ya vemos aquí también un edema, perdón, papilar avanzado, datos, exudados, no sé muy clara la imagen, pero podrían ser lipídicos, igual con una estrella macular y ya un daño severo generalizado, ¿no? Para el diagnóstico, pues bueno, nada nuevo, lo que ya sabemos del fondo de ojo, podemos apoyarnos con nuestro lente de 90 o de 78, esto para ver los signos clásicos y no con el indirecto. Se- Nos podemos apoyar con una angiografía, para observar también la fuga, isquemia capilar, macroneurismas, etcétera, ¿no? Sobre todo aquí, una buena oportunidad es una angio-OCT porque no es invasiva y porque nos valora la perfusión capilar. Esta me pareció muy didáctica porque lo mencionaba igual en la literatura como un ejemplo de la disminución de la densidad capilar en pacientes con hipertensión. Aquí se evaluaba sobre todo el OCT, angio-OCT. La mencionaba que era un paciente que tenía una hipertensión y una presión, si no me equivoco, como 120 70 y algo, 120 80, o sea, normal, digamos, una perfusión bien. Y este paciente, el de la B, ya era una hipertensión y presión mal controlada, mayor a 160 90. Entonces, si vemos a este paciente, presenta una disminución significativa en la densidad vascular. Entonces, pues es bastante útil, ¿no?
Como diagnósticos diferenciales, pues por tenerlos un poco claros a lo que vemos al día a día, la retinopatía diabética, vasculitis, pacientes con lupus, glomerulonefritis, pacientes pues, con VIH o un síndrome de Cushing, también podríamos tenerlo como diagnósticos diferenciales. Y pues con otras patologías, pues es importante que tengamos que tener en cuenta que no, esto no sucede de forma aislada, generalmente es por un impacto de alguna afectación como en el corazón, que se asocia con una enfermedad coronaria, una hipertrofia ventricular puede ser también. A nivel neurológica, también podemos tener algunos hallazgos. em, Puede ser una encefalopatía hipertensiva, por ejemplo. Podemos tener pacientes con diabetes, con lupus u otras enfermedades, ¿no? Entonces, pues esto al final los pacientes los vamos a derivar también con este, con el internista, con el nefrólogo, etcétera, ¿no? Para un mejor control. ¿Por qué? Pues por las complicaciones, sobre todo la del daño vascular que puede verse en los pacientes ya crónicos y severos, con una atrofia, sobre todo el nervio óptico, embolias, trombosis. Bueno, aquí se cabló un poquito, pero infartos en la coroides, incluso oclusiones como las que mencionaban el día de hoy en nuestra clase. Puede haber neovascularización patológica también, desprendimiento de retina también, o un agravamiento de una retinopatía diabética que ya estuviera preexistente, pacientes que ya tengamos con seguimiento, pues no solo de pronto la hemoglobina glucosilada, sino también los picos de hipertensión que tienen, darles un mejor seguimiento, ¿no? Para el tratamiento, pues no hay mucho que decir. El control de la tensión arterial. eh, Aunque bueno, las investigaciones futuras pues se enfocan sobre todo en tecnologías como en el OCT y también estudios genéticos para pues, valorar estos signos tempranos en los pacientes y que sean hipertensos y de mismo modo darles una mejor evaluación para un mejor pronóstico. Pues aquí básicamente la conclusión general es que los signos son una ventana como al estado cardiovascular que pueda guiar al tratamiento generalizado, ¿no? Del paciente. Se mencionaban ahí, bueno, a ver, si el paciente pues ya está presentando un edema macular u otras complicaciones, pues podemos aplicarle, ¿no? Sus antiangiogénicos y tener un tratamiento un poquito más, individualizado, ¿no? Pero pues suena tan sencillo como controlar la presión arterial, pero ¿cuántos pacientes no nos llegan hipertensos? Solo por agregar un poquito, investigando, encontré como un artículo o una colaboración de unos médicos de un hospital de Moorfields en Londres, donde detallaban como los avances del OCT o la angio-OCT de, con la inteligencia artificial que permitía identificar biomarcadores sistémicos más allá de la hipertensión. Aquí ellos incluían predicción temprana de enfermedades cardiovasculares. Entonces lo que hicieron fueron estudiar pues, miles de imágenes de fondos de ojos, de OCT, angio-OCT, pacientes con o sin enfermedades sistémicas y aplicaron modelos avanzados para encontrar eh, diagnósticos clínicos tempranos y sobre todo biomarcadores que nos dieran una mejor eh, o- pues pronóstico a los pacientes. Entonces se encontró que la inteligencia artificial pues hoy en día fue capaz de detectar muchos signos y pues que tenemos que trabajar en conjunto, no quedarnos un poquito atrás con esto, ya es algo que ha llegado hoy en día y aunque estemos en zonas de poco acceso, podamos pues ir aplicando y complementando nuestros diagnósticos o aplicándolo de alguna manera, ¿no? No sé si alguien de alguna manera tenga alguna duda, algún comentario o algún tratamiento que podamos como todos eh, agregar y si no, pues gracias por la atención.
Bueno, pues yo les recomiendo a todos hacer un examen de fondo de ojo bien exhaustivo. Si tienen acceso a tomar, por ejemplo, una foto, a todo paciente, incluso desde niños, debe tener una retinografía, a ver el comportamiento de, ya con el envejecimiento, cómo se va presentando en los diabéticos, en los hipertensos, incluso pacientes que han presentado algún tipo de infarto, con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Eso les va a ayudar a ustedes, porque como bien lo dice Manuel, los pacientes ni saben que son hipertensos y llegan ya con todas estas complicaciones, hasta con edema de papila. Y como a veces ya son crónicos, ya no tienen ni sintomatología, dolores de cabeza, nada. Entonces, justamente, pues, lo que sí hay que tener en cuenta, o por lo menos yo sí lo he hecho en práctica privada, es siempre tomar una presión arterial. Si no sé si el paciente es diabético, si es hipertenso, le tomo su presión, le tomo una glucosa si tiene un glucómetro, para guiarnos a ver en algo, porque hasta que él traiga resultados o demás, también es tiempo, o a veces son horas de oro, que se puede decir, porque esos pacientes tienen que ser remitidos al servicio de urgencias para que puedan bajarles la presión, o bueno, que les vea el especialista ya de esa área, ¿verdad? Em, pues sí, realmente en lo que es retinopatía hipertensiva, pues eso es lo que se hace. Otro tal vez para acotar en lo que son las aplicaciones de láser, si ustedes van a aplicar láser en pacientes con obstrucción de vena, de rama o incluso de arteria, eh, siempre si tienen acceso a guiarse, sobre todo por las áreas de isquemia con la AGF, recuerden pues que cuando van a aplicar el láser, el lente de la imagen está invertida, entonces siempre correlacionen con la foto donde van a hacer lo que van a aplicar el láser, ¿sí? Em, Eso chicos. Si tienen algún aporte más o quisieran acotar algo. Bueno, si no hay duda, muchas gracias a todos, muy completas sus clases y que tengan una buena tarde. Gracias, buena tarde. Buenas Gracias. tardes. Gracias, doctor. Gracias. Las clases, la de todos. Gracias. Gracias.